Primero por el comienzo, ni modo. Bueno, quisiera separar algunos puntos y pues Alberto Fujimori tuvo, por así decirlo, unos 3 mandatos, aunque uno no se pudo concretar y ya lo explicaré más adelante. Pero pues comenzando más o menos en las primeras elecciones hubo segunda vuelta, por así decirlo, y él entró con el partido em, Cambio 90. Y pues prácticamente él estuvo ahí en las elecciones luchando como personas contra Mario Vargas Llosa, eh, Henry Pérez García, que era, si no me equivoco, de Izquierda Unida, y otra persona más que era del Partido de Izquierda Socialista. Y había más, solo que no recuerdo mucho. Bueno, la Claro. cosa es que al final quedaron solo dos. Quedó entre Alberto Fujimori y pues quedó Mario Vargas Llosa, y pues prácticamente ganó Alberto Fujimori porque fue apoyado gracias a la izquierda y parte del APRA, ¿no? También en ese mismo año había una guerra interna en el Perú, pues, y prácticamente estaba hacia el borde del colapso respecto a su economía. Prácticamente estaba pasando una pobreza extrema. Entonces ahí fue cuando Alberto Fujimori realizó lo que se le conoce como el Fujishock, ¿Y y por qué, pues antes de seguir avanzando, por qué crees tú, por qué puedes asegurar, bueno, por lógica, ¿no? Que parte de la izquierda apoyaría, porque claro, eran dos cosas, ¿no? Porque a la segunda vuelta queda Mario Vargas Llosa con Fujimori, ¿cierto? sí, sí. Y ya. ¿Por qué crees tú, porque se tuvo que dar así, que la izquierda, ya, ese grupo radical, gente de muy baja desarrollo académico, gente del campesinado, gente del proletariado, ¿no? La clase obrera. ¿Por qué crees que esos grupos se vincularían más con Alberto Fujimori en la segunda vuelta que con Mario Vargas Llosa? ¿Qué significaba Alberto Fujimori políticamente y qué significaba Mario Vargas Llosa políticamente? La verdad es que no sé, no estoy muy seguro sobre qué ámbitos tenía Tiene que cada ver con los uno. términos políticos de conservador y liberal. ¿Algo sabes de esos términos? O de repente centro moderado, No tengo idea, derecha, la verdad. La verdad tampoco. no, sinceramente, o sea, sí sé qué significa, por ejemplo, la derecha y la izquierda, pero no sé Políticamente, qué, ¿qué significa la derecha y la izquierda? mira, ah, no sabría cómo explicarlo, pero son más o menos, por así decirlo, de que tenían, tenían ideas distintas y que iban a ámbitos, pues obviamente distintos. Pero, Claro, no a ver, solamente a distintos, ver, sino opuestos. esto, ajá, pero esto no tiene nada que ver, pero sinceramente dividir algo por la derecha y la izquierda es algo estúpido porque, ¿cómo decirlo? Se puede representar, por ejemplo, algún modelo u otra cosa utilizando partes de la izquierda y otras partes de la derecha. Pero Ya, bueno, eso no tiene nada que ver ahorita. claro. Vamos a cambiar tu palabra. En vez de decir estúpido, vamos a decir ignorante. ¿Ya? Bueno, ya, inservible, por así Ajá, decirlo. claro, ¿no? Pero lamentablemente, ¿no? El proletariado, el campesinado, no se mueve bajo ese nivel de criterio, vamos a decirlo así, ¿no? Algo ignorante a veces, ¿no? Y justamente es para discernir es radical, ¿no? O derecha o izquierda, o conservador o liberal, ¿no? Y se olvidaron de lo moderado, del término medio, ¿no? Y en realidad Fujimori pues no era uno de izquierda, es decir, si el pueblo lo escogió, si el campesinado lo escogió, si el proletariado lo escogió, porque era la única manera de ganar a Mario Vargas Llosa, era el que el proletariado, que el campesinado, que los universitarios lo eligieran. Entonces ellos lo eligieron, ¿no? Pensando que de repente pues iba a ser menos de derecha, menos burgués que Mario Vargas Llosa, ¿ok? Sin embargo, pues no, se equivocaron, ¿cierto? Porque una de las cosas que atacó Fujimori fue justamente esas guerrillas que nacen en el campesinado. Continúa, José Luis. Bueno.
continuando, me quedé creo con lo del Fujishock. Bueno, entonces, como estaba pasando el Perú por pobreza extrema y todo eso, entonces Alberto Fujimori realizó lo que se le conoce como el Fujishock, que consiste, pues prácticamente hizo el ajuste más drástico que pudo haber tenido el Perú en el ámbito económico, ¿no? Hizo como una reforma y todo eso. Después, más adelante, en 1992, él realiza su autogolpe de Estado para cerrar el Congreso, ¿no? Y ya después, más adelante, él convocó a nuevos miembros para el Congreso Democrático. Eso en 1992. ¿Cuál fue el principal hecho que hace que Fujimori hiciera el Congreso? ¿Qué cosa quería? Él quería conseguir algo. ¿Qué habrá querido tener? No sé. Tiene que ver con la Constitución. Ah, ya. Acabar con el terrorismo. ¿Qué planteaba la Constitución? No sé si averiguaste, yo sé que el siguiente tema tiene que ver con eso, pero no sé si tú, el tema de marco tiene que ver con los cambios de la Constitución planteados por Fujimori, pero no sé si tú averiguaste sobre qué era lo que quería conseguir con esos cambios, qué planteaba el gobierno de Alberto Fujimori con la nueva Constitución. Yo más me centré en buscarlo como la diferencia de los años, pero supongo No, que no, era lo estoy que... preguntándole a José Luis. Ah, vale, No, vale. yo como le dije, no he ido profundo, solo he ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué encimita pasó con nomás. los expositores de quinto año? ¿Ah? Yo esperaba más de ustedes. ¿Qué pasó? Yo también esperaba más de mí, la verdad. Pero las cosas pasan y no se puede a veces lo que Pero uno la tiene en única mente, manera ¿no? de profundizar algo es pues investigando, pues, ¿no? Leyendo el tema, nada más. Y empiezas a buscar, a encontrar una serie de cosas y tú mismo investigas sobre los hechos y así empieza la profundización, porque si hacemos una investigación superficial, pues obviamente que no detallamos, ¿no? Bueno, ¿algo más que decir, José Luis? Sí, tengo para rato, Dime, pero dime. obviamente no de manera, solo superficial. Voy a tomar Ya. los puntos más importantes, pero Ajá, así de claro. manera sutil. Ya, hijo. Bueno, dejando eso de lado en 1993, pues prácticamente en medio de una guerra, si no me equivoco, fueron y capturaron a los principales líderes de la MRTA y de Sendero Luminoso, así como había dicho Eduardo. Y pues esto fue en parte por la ayuda que tuvo de la CIA y por parte de Estados Unidos, ¿no? Así, por encima. Ahí está, pues. Eso es lo que hablábamos hace un rato, ¿cierto? El intervencionismo, ¿no? Porque Estados Unidos aprovecha esta crisis social para intervenir, ¿no? Porque ese es su imperialismo. Estados Unidos, esas son las políticas imperialistas, ¿no? Entonces te ayudó, pero no te ayuda de buena gente, te ayuda porque algo le vas a dar a cambio. Entonces, una de las cosas que permitió Fujimori en la economía fue el sistema neoliberal. ¿Y qué decía el sistema neoliberal? Para mí, ¿me la pregunta? No tengo idea, la verdad. No. Bueno, el sistema neoliberal, ¿alguien lo sabe de repente? Diego, que también se ve que lee bastante, ¿no, Diego? Neoliberal, Intenta, 1990. intenta reducir la intervención del Estado, ¿no? Claro, ¿qué cosa dice el sistema neoliberal? Que ya las empresas dejan de ser del Estado para pasar a venderlas a empresas extranjeras, ¿no? A corporaciones extranjeras. Entonces, este planteamiento es como para, bueno, si el Estado no puede sostenerse, el Estado está en quiebra, entonces hay que cederlo, pues, ¿no? Y que paguen una comisión al país por estar, no, porque se paga un impuesto igual por estar dentro del país, la empresa, por más que tenga capitales extranjeros, ¿no? De todas maneras, el país gana. Pero eso es lo que comenzó a hacer, ¿no? Fujimori en su cambio radical de economía que mencionaste tú, ¿no? Tú mencionaste 1992, mencionaste el Fujishot y dijiste hay cambios radicales en la economía, pero no dijiste cuáles. Entonces, estos son, ¿no? Implantó el sistema neoliberal donde se da la clara intervención extranjera. Comienza a vender empresas que eran del Estado para extranjeros, para corporaciones extranjeras.
Y el país comenzó pues a restablecer y activar la economía porque no había de otra manera. ¿Ok? Suena feo de repente para un nacionalista, para una economía protectora, ¿ya? Suena mal, ¿no? Que empiecen a vender las empresas peruanas, pero lamentablemente no había otra opción para reactivar la economía del país. Así que esto fue lo que se aplicó. Ahora, ¿qué pasó con esto? También tiene su pro y tiene su contra, porque estas compañías, ¿no? Que compraron empresas que estaban en quiebra, ya las reactivaron, pero cambiaron el personal, cambiaron las políticas laborales, ya el Estado no podía meterse, si te votaban mañana, a Marco lo votaban mañana, a Marco del trabajo, ya el Estado no se podía defender al 100%, porque cada empresa ponía sus reglas en su trabajo. Entonces ahí el Estado no tenía nada que ver, ¿me entiendes? Tampoco habían beneficios laborales, todo era por contrato, todo era por un año, por 6 meses, ¿no? Comenzaron a surgir las famosas service, lo que hasta ahora existe. Las service te contratan y te dicen, allá, te contratamos, vas a recoger cajas. Eso sí, te vas a ir un mes a la empresa de allá de San Juan de Urigancho, luego te vas a ir el siguiente mes, vas a cambiar de empresa, te vas a ir de empresa de allá a recoger cajas. La empresa de service es para recolección de cajas. Recolectas cajas en Nicolini, recolectas cajas en la empresa Gloria, recolectas, o sea, ya la empresa misma no es la que contrata, sino es una service que hace solamente un trabajo mecánico. Entonces, como es un trabajo mecánico, es un trabajo por horas y no tienes estabilidad en una sola empresa, pues tampoco tienes beneficios. Entonces, una cosa me reactivó la economía, pero no tuvo grandes beneficios laborales o de seguro, por ejemplo, ¿no? El peruano. Así que tenía sus desventajas y sus ventajas. Sigue, José Luis. Ya, de ahí damos un salto temporal hacia 1995 y ahí fue, bueno, no recuerdo muy bien si fue a finales de 1994 o hacia comienzos de 1995, pero sé que los ecuatorianos fueron a invadir parte de nuestro territorio y pues prácticamente eso nos llevó a una guerra un poco improvisada porque pues obviamente no fue proclamada, por así decirlo, y de ahí unos años más tarde, creo que en 1997 y 1998, por un tratado fue que al final como que la guerra paró, por así decirlo. Se Y firma un tratado en el también, 2001. Se firma el tratado en el 2001, sí, con Ecuador. bueno, de ahí ¿Verdad? el 5 de abril de 1995 se volvieron a hacer las elecciones presidenciales y otra vez volvió a ganar Alberto Fujimori. No, no digo contra quiénes se enfrentó porque, bueno, entre ellos estaba Toledo, pero Toledo no llegó a nada en ese No tiempo, ¿no? figuraba, Eso no fue, figuraba. no se fue más adelante. Y bueno, Exactamente. en el segundo gobierno de Alberto Fujimori, él crea el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Humano. Y entre todo eso sucedió la crisis de los rehenes, porque pues prácticamente querían, como que estaban en negociación para liberar a algunos miembros de los emerretistas. Y MRTs, pues exacto. la negociación duró 4 o 5 meses hasta que sucedió La la toma de la famosa embajada. operación, Operación Chavín de Huántar, ¿no? En 1997, quizás. Después, en 1998, nada importante, por así decirlo, nada más que se firmó el Tratado de Paz de manera definitiva con Ecuador, aunque, bueno, usted me dice que es en 2001, no sé, según mis fuentes, era en 2098. Y Ya. pues en 1929 fue ya cuando prácticamente ya el gobierno de Fujimori ya estaba cayendo, porque ahí pues se detectaron algunos actos de corrupción, porque Alberto Fujimori había hecho su nuevo partido que le puso Perú 2000 y pues se le detectaron de que para poder meter ese partido utilizó como 1 millón de firmas falsas, ¿no? Falsas. Porque él quería el continuismo, Y pues. Él ujú, quería seguir. Ajá. Él se él, quería él quería seguir en el seguir, gobierno. Ajá, él quería seguir. exactamente. Y entonces cuando llegaron las terceras elecciones en el año 2000, ahí fue cuando tuvo la segunda vuelta contra Alejandro Toledo y pues como hubo un problema ahí que lo ponía mal a Toledo, Toledo decidió retirarse, dándole así hincapié a que Fujimori vuelva a ganar, entre comillas, otra vez. Pero mientras todo eso pasaba, salieron lo de Vladimiro Montesinos, de ahí de que supuestamente, bueno, supuestamente no, de que
sucedió de que él había sobornado a un congresista, pues entonces, Congresistas, debido, diarios, radios, medios de comunicación, debido, todo. debido a eso, Fujimori tuvo que, tuvo que enviar un fax desde Japón para presentar su renuncia, ¿no? Porque ya estaba mal parado prácticamente. Y Claro, entonces el Congreso aceptó su salida. Y después exactamente. Alejandro Toledo, en ese mismo año, hizo una marcha llamada la Marcha de los Cuatro Suyos. Entonces, prácticamente lo que él quería hacer con eso era, pues, de que se sepa todo, ¿no? Y que como así decirlo, se vuelvan como antifujimoristas, pues. Y nada, creo que eso sería todo. Ya de ahí no salió nada relevante. Claro, ese fue el momento en el cual lo que pasa es que la debilidad de uno es aprovechado por el otro, ¿no? En ese momento es que nosotros, los universitarios, me acuerdo, ¿no? La gente del campo, ¿no? Al tener una publicidad, Toledo, de persona autóctona, ¿no? Iba entonces a hacer una política para el peruano pobre, para el peruano indígena, para el peruano del campo, para el peruano obrero. Sí, él nos va a salvar, ¿no? Y pues no nos quedaba de otra, ¿no? Y los años resultaron otros, porque Toledo resultó más burgués que Mario Vargas Llosa, ¿no? Maneja más dinero que cualquier peruano. Entonces, vamos a ver entonces el gobierno de Toledo, ¿no? El año 2000 entra exactamente con nuevos movimientos, la gente estaba asombrada, se había quedado impactada con los actos de corrupción, con los actos de violencia que había permitido el gobierno de Fujimori, con los actos extremos, ¿no? Se luchó contra el terrorismo, sí, logramos rebatir contra el terrorismo, pero bajo costos de muchas otras vidas y de muchas otras acciones radicales en el país. ¿No? Se dice que hubieron muchos soldados que fueron mandados a Ayacucho a matar a terroristas, que fueron a violar a mujeres ayacuchanas, ¿no? Que mataron a muchos gente inocente, los propios soldados que iban a luchar contra el terrorismo. O sea, que Ayacucho es una zona muy resentida con el gobierno peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque se sintió desprotegida por ambos lados, mientras que por otro lado tenía el terrorista que le decía, únete a mí o te mato. Y por otro lado tenía al policía que violaba a sus mujeres, a sus hijas, a sus Ah, me hermanas, a acordé sus de eso, madres. me olvidé mencionar eso. Hablando del centro luminoso, me olvidé mencionar eso. Dile, ¿qué cosa querías mencionar, Eduardo? A ver, Centro Luminoso en la sierra hacía cosas, hacía las llamadas escuelas comunistas, las cuales adoctrinaban, por decirlo así, a la población con la idea marxista. Ujú. Esto empieza desde pequeños, hijos. Desde pequeños ellos han hecho semilleros en las sierras, en las zonas abandonadas del Perú, ¿no? Y por eso es que aquí existe mucho resentimiento y en realidad nunca llegó el gobierno a ayudar nada, ¿no? Eso es lo que cuenta la historia. Bueno, vamos a ver a Toledo, ¿no? No, antes de Toledo, sí, me estoy adelantando. Yo quería los detalles, Marcos, sobre la Constitución, la que se estaba quedando atrás, que era la del 76, con la que nos dio Fujimori, la del 93, ¿no? Ujú. Bueno, yo más me enfoqué en la quizás posible diferencia que puede haber entre estas ambas. A ver. En el rol del Estado en la economía, encontré pues que en 1976 los planes eran mayormente desarrollar las actividades de los demás sectores, a diferencia de 1993, que era que actuaba en las principales áreas, que son mayormente como la salud, la educación, seguridad, servicios públicos y eso. Otro también que pues encontré que es interesante Claro, era es que la que de 93, hijo, fue un poco más populista, sí, fue más ¿no? populista, se Como centraba más en, para que el pueblo esté contento, claro, ajá, ¿no? por eso digo que se centraba más en la salud, en la educación, sobre lo más llamativo para que pues se vea Para como el que pueblo, positivo. ¿no? ¿Qué cosa quiere Ajá, el pueblo? Salud, quiere educación, claro, quiere colegios, ¿no? Claro, ya, de sigue, hijo, servicios sigue. públicos. Ya. Algo que también vi pues era que ah,
que permitía abiertamente, o sea, en 1976 permitía abiertamente la actividad empresarial del Estado, que a diferencia de 1993, estableció un rol subsidiario para de modo que se enfocaba en otras tareas de competencia. Uh-huh. En 1976 estaban prohibidos los monopolios, los oligopolios y acaparamientos, en diferencia de 1993, que pues la competencia estaba abierta y simplemente era vigilada. O sea, quizás no estaban tan quizás abiertamente posibles los monopolios, pero eran como que sido controladas. Claro, o sea, si tú tenías grandes capitales y podías comprar 3, 4, 5 empresas en el país, no te lo prohibían, no claro, había prohibición. Era vigilada más que nada. Exactamente. Ese era el monopolio. Bien, y ya. Uh-huh. Ahora quería hablar de de la estabilidad de la macroeconomía, que en el caso de 1976 tenía permitido efectuar créditos, a diferencia de 1993, que pues estaba prohibida la expresa de financiar al sector público. ¿Cómo retrocede, perdón? Ok, en 1976 está permitido efectuar créditos, a diferencia de 1993, que está prohibido, por así decirlo, la expresión de financiar al sector público. Explícanos, por favor. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, prestarle al Estado, ¿te refieres? Sí. A eso. Ya, continúa. Uh-huh. Algo que también se notó era que en 1976 la inflación promedio anual era del 35%. Y la de 1993 la inflación ha sido de 4,5%. O sea, dando notar que pues quizás era mejor, no sé. Claro. Y, o sea, quizás las cosas mejoraron, se puede decir, pero no estaban de todo bien, digamos. Bueno, ya. Quizás una mejora en general, o por así decirlo, en 1966, pues el PBI ha caído a 30%, tan solo, o sea, entre los años de 1987 y 1992. Y en 1993 es donde el PBI por per cápita se multiplicó en 2,6. O sea, desde que comenzó el año 1992, pues para adelante el PBI se multiplicó, por así decirlo. Claro, hemos hablado de la parte de la economía de Alberto Fujimori, hemos dicho que su sistema neoliberal tuvo deficiencias, pero que sirvió para activar la economía, definitivamente sí. Ahora, yo quería que te enfoques en la Constitución. ¿En qué cambios hubieron? Me has hablado de los años, pero no de la Constitución. Es que... cierto. Pues... No investigué mucho de la primera parte que hablaste sobre los servicios públicos, sí, eso es cierto, la del 93 fue de un corte más popular, no populista, ¿no? Dando como que tranquilidad al pueblo, ¿no? Para que no hubiera movimientos sociales que se levantaran en contra de su gobierno, ¿ya? Vamos a resumirlo así en realidad. Ya, sí, vamos a dar pase a Juan Carlos ahora entonces, con Valentín Paniagua, ¿no? Te ha tocado la mejor parte de la historia, Juan Carlos. Más o menos. Aunque no conté tanta información, pero ya que. He hecho ¿cómo se llama? Una presentación de PowerPoint para presentársela. ¿Podría usarla como material? Ok. Sí, claro. Puedes compartir. Esperen, acá carga. Ahí está. ¿Ya está ya? Sí lo vemos. Ok. Buenos días, Nick. Buenos días, compañeros. Voy a hablar sobre el gobierno de Valentín Paniagua, o también conocido como Valentín Demetrio Paniagua Corazao. Ok. Su gobierno comenzó el año 2000, el 28 de noviembre, creo que era. El 28 de noviembre. Sí.
y finalizó el 20, no, sí, ¿no? El 28 de noviembre y que finalizó el 28 de julio del año 2020, 2001. Duró muy poco su gobierno, pero hay una cosa que puedo resaltar sobre él. Bueno, acá voy a resaltar alguna cosa sobre él también, que es sobre, primero, acá le he puesto unos subtemas pequeños para poder explicarlo mejor. Sí, sí, sí. Ok, primero voy a hablar sobre su coyuntura política, en el cual comenzamos con la captura injusta, en la cual él libera en el año 2000 a 11 políticos que fueron injustamente capturados por Alberto Fujimori, y entre ellos destaca Yehude Simón, que voy a basarme en Yehude Simón, que ¿por qué lo capturaba? Pues sí, eh, Alberto Fujimori lo capturó a Yehude Simón porque pensó que era del MRTA, o sea, el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Entonces, Ujú. por decirlo así, más que nada es por eso, porque pensó y al final lo capturó injustamente. Ahora que vamos a pasar al siguiente, que es el número 2, intenta. Mi si algo que me equivoco, por favor, corríjame, porque No, está muy bien. si algo que me equivoco, ¿ok? Número 2, intento fallido. En, eh, ¿cómo decirlo? Él está de acuerdo a que, o bueno, sí, él está de acuerdo a que se reincorpore, o bueno, a la reincorporación del ejército que se rebeló contra Alberto Fujimori en el 13 de noviembre del año 1992. Claro, porque Fujimori dio de baja, pues, ¿no? Aquellos insurrectos para él, ¿no? Que habían intentado, ¿no? Sacarlo del poder cuando él da el golpe de Estado, cuando él cierra el Congreso, ¿no? El ejército se le viene encima y aquellos grupos que se le vinieron encima les dio de baja. Y por eso es que cuando entra Paniagua, que es un gobierno transitorio, es un gobierno temporal, hijo, porque nos habíamos pues quedado con este problema en el país, pues Paniagua pues decide, pues no es, se dice que es el gobierno más respetado de la historia del Perú, ¿no? Fue Porque corto, uno pero respetado. se preocupa, ¿no? Se preocupa por aquellos políticos que de alguna manera habían participado en los movimientos, pero eran políticos de línea, por lo tanto no tenían que ser acusados como delincuentes, ¿no? Y por lo tanto fueron sacados de la cárcel. Y a la vez fueron repuestos aquellos militares, aquellos partes del ejército que habían participado pues en contra de Alberto Fujimori porque simplemente estaban cumpliendo con su deber, ¿no? Y por eso fue muy respetado por las Fuerzas Armadas y por los políticos Paniagua. Continúa, Juan Carlos. Eh, en esto de acá de intento fallido, por tratar algo que hubo una consecuencia, bueno, voy a decir una, que es cuando Alberto Fujimori se dio cuenta de esto del golpe de Estado, fue un intento fallido, el golpe de Estado no funcionó. Entonces, Alberto Fujimori se dio cuenta de eso y mandó captura de ellos. Él se refugió creo que se llamaba Japón y quedaba en Lima, creo que era. Quedaban por acá. Y entonces, La embajada japonesa. ahí está, eso. Entonces, quedó por ahí, se refugió y mandó captura. Y cuando lo capturaron, pues, ¿cómo se llama? Como torturaron, por así decirlo así. Torturaron, Lo esa palabra. torturaron. Uh-huh. Entonces, pasamos al siguiente, que es la captura de Montesinos. Y es que el general Antonio Quetin Vidal, eh, él realizó algunos cambios en el gabinete del gobierno con la tarea o con el fin para buscar la captura de Montesinos, Uh-huh. prácticamente. Prácticamente era eso. Y también quiero saltar algo, y es que él era el gerente, no, general, prácticamente general, no, gerente, General. ¿no? General, de cuando fueron a capturar a Abimael Guzmán. eh, y pues bueno, no creo que es algo un poquito admirable sobre él, sobre eso, que nada por ser el tema, porque fue a capturar, ¿ok? Monitoreó las operaciones para la captura de Mael Guzmán, ¿no? Ya venían tras los pasos de Mael Guzmán años atrás también, ¿no? Claro. Número 2, bueno, coyuntura social. Número 1, vamos a comenzar con elecciones, en la cual, esto es un pequeño, es corto, pero es algo interesante, porque al final, en las elecciones del año 2001, el 3 de junio, sí, el 3 de junio, ese año, ganó las elecciones Toledo.
Alejandro Toledo. Y en el segundo puesto quedó el APRA, que es Alan García. Entonces, pues, esto fue como la segunda vuelta. Y la primera vuelta fue el 8 de abril de ese mismo año. ¿Ok? Creo que eso es todo lo que podría detallar de acá. Muy bien, Ahora el sí, el número gobierno 2, de Paniagua es un gobierno corto, no es un gobierno corto. prácticamente sí. Número Muy 2, corto. ley del canon. En su gobierno se promulgó una ley muy importante para los mineros, que era la ley del canon. Y acá, esto promulgaba básicamente, acá en la gráfica que pueden ver, había texto, pero quité obviamente, era el 25%, vamos a comenzar con el 25% de acá arriba a la izquierda, que es, vamos a comenzar, es el que toda la parte del canon del 25% era para los gobiernos regionales, el 10% era para los gobiernos locales de la municipalidad, el 40% era para los gobiernos locales de los departamentos y el 25% era Ajá. para los giernos, no sé qué es eso, la verdad. No sé qué es giernos o yernos, creo que Lo son. que pasa es de que lo que él hace con el canon o con aquella riqueza que sacan de la explotación de las minas en algunas zonas del interior del país es que le den un mayor porcentaje al desarrollo local, ¿no? Al desarrollo de la zona, ¿no? Es lo que también le celebran a Paniagua porque años atrás había sido al revés, ¿no? La zona local pues no adquiría grandes beneficios, ¿no? Y la empresa se llevaba totalmente las riquezas, al 100% casi, ¿no? Y el Estado, pero más no el gobierno local donde estaba justamente ubicado la mina, que es la que sufría los mayores desgastes químicos, ¿no? Y todo en la zona bruta del equipamiento para sacar los metales de la mina, etcétera, etcétera, ¿no? Continúa Juan Carlos. Ok. 25% era de los giernos locales de las municipalidades distritales y provinciales. Esto. Ahora, Oh, siguiente, que es la coyuntura económica. Vamos a comenzar con disminuye, no con aumenta. Yo creo. No, disminuir. ok, disminuye. En el año 2000, las reservas del Perú, bueno, las reservas disminuyen en 224 millones de dólares y esto es debido a que no, debido a que los gobiernos transitorios tratan de vender las acciones del mercado local porque querían rápidamente reducir el déficit público, básicamente. Era eso. Estamos poniendo Ah, atención, ¿no? Fernando, José Luis, Marco, ¿no? Estamos escuchando, poniendo atención, ¿no? Ya. A ver, se nos va a cortar la sesión. ¿Ya pasaron las 2 sesiones? Sí, esta sí, sería Sí, la ¿no? segunda. Bueno, sí. ya. No, vamos a dejar pendiente entonces a André, quedaría pendiente André, con Diego, ¿no? Porque ya estamos entrando a más de fondo a lo que fue el siglo XXI, ¿ok? Con André y con Diego, ¿ya? Vamos a dejar ahí. Voy Yo quería exponer hoy día, a mí. Querías exponer hoy sí, papacito, pero lo mejor viene al Yo final, también, mi. ¿ya? Entonces, que prepárense mejor, eso sí, ya saben qué tipo de preguntas se hacen en las exposiciones, tienen que estar preparados, ¿no? Yo algunas cosas paso por alto, pero otras no las puedo pasar porque yo empiezo a preguntar, ¿ya? ¿Ok? Ahí nos vamos a quedar porque se va a cortar ahorita. Gracias por haberme escuchado, nos vemos la próxima clase de historia, ¿ok? También cuídate. Amis. Chao, hijitos.